Hola, hola, bienvenidos de nuevo al Lindo Loto. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo aprender idiomas con tus programas favoritos. Y este es solamente el primero de una serie de videos donde voy a hablar sobre cómo he estudiado idiomas y lo que he aprendido, tips, sugerencias, porque muchos me siguen preguntando, aparentemente la información que les he dado no ha sido suficiente. Entonces voy a tratar de ser un poquito más específica y darles los tips con los que yo realmente he podido aprender. Como muchos, yo tenía la materia de inglés en mi escuela, era una escuela pública, entonces las lecciones no eran las mejores. Y la verdad es que yo odiaba aprender inglés. A pesar de que mis profesores eran muy buenos, eran buenos profesores, solamente que las clases me fastidiaban, siempre aprendíamos lo mismo y la verdad es que no me interesaba el idioma. Entonces durante mi época escolar yo tuve muchos problemas para aprender inglés. Cuando entré a la universidad me quise enfocar mucho más en estudiar mi japonés y la verdad es que yo traté de dejar hasta el último mis cursos de inglés. Sin embargo, necesitaba el idioma para poderme graduar y nuevamente tuve que inscribirme a cursos que simplemente yo no podía aguantar. Así que decidí tratar de estudiar lo mejor posible por mi cuenta. En casa teníamos un audiocurso, todavía usando cassettes. Intenté empezar estos cursos, pero sin un contexto, sin una persona que realmente me explicara las dudas específicas que tenía en gramática o para usar ciertas palabras. La verdad es que avancé muy lento. Por esos días mi familia puso cable, teníamos series de Estados Unidos. Lo que hacíamos era verlos en inglés con subtítulos en español. Sobre todo nos enganchamos con la serie de Friends. Vimos todas las temporadas repetidas veces. Veíamos los maratones, veíamos las repeticiones, los veíamos en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que pasaran veíamos todos los capítulos de Friends. Al verlos tantas veces te empiezas a aprender los diálogos, te empiezas a aprender qué es lo que pasa, te empiezas a aprender las situaciones y esto fue bastante útil porque en algunas ocasiones el sistema fallaba y dejaba de ponernos los subtítulos y aunque no veíamos los diálogos en la pantalla sabíamos lo que estaba pasando y entendíamos de qué iba la escena. Fue entonces que me empecé a dar cuenta que estaba empezando a entender el inglés, porque cuando no tienes los subtítulos puestos empiezas a realmente poner atención a lo que están diciendo y entonces fue que me di cuenta que había muchas cosas que se repetían, había palabras que escuchaba muy seguido, había frases hechas que yo sabía el significado, como las catchphrases, por ejemplo la de Joey, how you doing, cosas por el estilo que tú entiendes sin saber la gramática, sin saber el vocabulario, pero te acuerdas y sabes de qué están hablando. Por esos días tuve que retomar mis audiocursos y me di cuenta que era mucho más sencillo. Entendía mucho más fácilmente lo que venía en el libro. Ya no necesitaba tantas explicaciones como antes. Estaba aprendiendo el idioma por el contexto. Con el tiempo desarrollé una técnica que no creo que sea mía solamente. Seguramente alguien más la ha utilizado antes, pero fue algo que yo me di cuenta por mí misma y que me sirvió a mí para poder aprender inglés, para poder pasar mi examen y ahora para poder ser profesora de inglés. Esta técnica la he usado con mis estudiantes de grados superiores, de grados de preparatoria, bachillerato. Ahora mismo les explico esta técnica. El paso número 1 es escoger una serie. Es importante la serie que van a escoger. No es lo mismo ver una serie como Friends, que trata de un grupo de amigos que viven cosas del día a día. Trabajo, sus amistades, sus relaciones, familia, palabras, vocabulario, gramática que utilizas todos los días. Por ejemplo, ver una serie como Doctor House, que habla de cuestiones de medicina, que son cosas más técnicas, o por ejemplo de Big Bang Theory, que son cuestiones científicas, que a pesar de que hay cosas del día a día, hay muchas situaciones que si no estás en ese ámbito no vas a entender y realmente no vas a utilizar. La segunda etapa es ver esta serie, este programa, esta película con subtítulos y verla varias veces. Tratar de recordar de qué es el capítulo, de qué están hablando, qué temas están tratando. Poner atención a los subtítulos para entender qué sucede. En este punto puedes empezar a poner un poco de atención a los sonidos, al diálogo. Tratar de captar el vocabulario frecuente, palabras que se repiten mucho, a lo mejor catchphrases, solamente identificarlas. Por ejemplo, cuando Joey dice how you doing, a lo mejor no sabes exactamente palabra por palabra qué significa, pero entiendes que esta frase la utiliza para flirtear, para situaciones específicas. Entonces tratas de captar ese tipo de vocabulario, ese tipo de situaciones. I'm sorry, can I interrupt? Yeah, I just want to say that you are a horrible person. Pardon me? Well, you say you love this man, and yet you're about to ruin the happiest day of his life.
I'm afraid I have to agree with your friend Phoebes. This is a terrible, terrible plan. En el punto número 3 es, por supuesto, verla sin subtítulos. Una vez que ya te has familiarizado con el capítulo, con la película, con la serie, puedes empezar a verlo sin subtítulos. Cuando ya sabes de qué están hablando, cuando ya sabes de qué están tratando, es más sencillo captar la información. Es mucho más sencillo escuchar lo que dicen y saber qué es lo que están transmitiendo. En este punto sí trata de aislar las palabras, trata de entender exactamente de qué están hablando. Para mejorar el entendimiento y el escuchar, te recomiendo sin subtítulos, pero si se te hace muy complicado, podrías encontrar subtítulos en el idioma original. Por ejemplo, encontrar los subtítulos en inglés para que veas exactamente qué es lo que están diciendo. Muchas veces uno escucha algo y no es lo que están diciendo, o a lo mejor la palabra suena algo parecido y nos equivocamos y no entendemos. Entonces busca los significados de estas palabras. Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que se repiten constantemente. Una vez que encuentras el significado, ya a la siguiente vez que lo escuches ya sabes de qué trata y puedes empezarte a enfocar en otros significados, en otras palabras que no entiendes. I'm sorry, can I interrupt? Yeah, I just want to say that you are a horrible, horrible person. Pardon me? Well, you say you love this man, and yet you're about to ruin the happiest day of his life. I'm afraid I have to agree with your friend Phoebes. This is a terrible, terrible plan. El punto número 4 es, ahora que ya tienes vocabulario frecuente, vocabulario que estás captando y las estructuras gramaticales, las oraciones completas de cómo se está diciendo cierta cosa, entonces sí, revisa la gramática, revisa los puntos gramaticales. Sobre todo en los sitcoms se utiliza mucho slang o phrasal verbs, que son oraciones que literalmente no tienen mucho sentido, pero que es parte de la cultura y tienen un significado específico en ciertas situaciones. Entonces, muchas veces cuando traduces algo palabra por palabra no tiene sentido. Cuando vas a internet a buscar qué significa, te das cuenta que es un phrasal verb o es un slang o es algo que es de la cultura, y cuando entiendes de qué están hablando, cuando encuentras el verdadero significado, entonces ya sabes cómo utilizarlo y sabes exactamente de qué se está hablando. Ahora que ya sabes todo esto, puedes volver a ver la serie sin ningún subtítulo, sin ninguna ayuda, y ver si realmente estás entendiendo exactamente lo que está pasando. I'm sorry, can I interrupt? Yeah, I just want to say that you are a horrible, horrible person. Pardon me? Well, you say you love this man, and yet you're about to ruin the happiest day of his life. I'm afraid I have to agree with your friend Phoebes. This is a terrible, terrible plan. Y si te sientes mucho más aventurero, poder ver otras series, a lo mejor parecidas, a lo mejor de diferente temática, tratar de hacerlo sin ayuda para ver si realmente entiendes qué está pasando. Este método toma su tiempo, por supuesto. Imagínate ver una serie como Friends, que son 9, 10 temporadas, y verlo repetidamente es un esfuerzo constante. Lo hace más divertido, pero toma tiempo. No es una fórmula mágica que vas a saber el idioma así. Yo diría que lo utilices como un complemento de un estudio más organizado. El tener algo que disfrutes sobre este idioma hace el aprender mucho más divertido. En una nota aparte, también aprendí a leer y a escribir en inglés, pero en esta ocasión utilizando mangas. A mis series favoritas no las actualizaban tan rápidamente como yo quería en español. Cuando veía que estaban los capítulos disponibles en inglés, pues agarraba mi diccionario y me ponía a traducir palabra por palabra para más o menos entender qué era lo que estaba sucediendo. Claro que al principio me costaba mucho trabajo y me tardaba mucho tiempo en encontrar cada palabra en el diccionario, porque en esos momentos todavía utilizaba el diccionario de papel, pero con el tiempo me di cuenta que había muchas palabras que se repetían, había situaciones que eran las mismas, inclusive de diferentes series. Entonces sabía exactamente qué es lo que estaba pasando, y al final uno se acostumbra a ver estas frases y entiendes perfectamente qué está sucediendo. Esto, junto con mi curso de audiolibro y el curso de las series, pues fue un complemento perfecto para poder aprender todas las habilidades del idioma inglés. Y bueno, lo que todos estaban esperando, sí, yo creo que también puedes utilizarlo para estudiar chino, coreano, japonés o cualquier otro idioma que tú quieras. Cuando estaba estudiando japonés, yo llevaba muchos años viendo anime y se me hacían las lecciones muy sencillas porque ya entendía de qué se estaba hablando en cierto contexto. Algunas palabras tú te acuerdas sin que sepas exactamente cómo se escriben, y cuando te lo enseñan, cuando estás aprendiéndolo en la escuela, ya sabes de qué habla, y es muchísimo más sencillo aprenderlo que cuando llegas directamente de cero. También traté de utilizarlo con el chino, pero en este sí tuve problemas porque, número uno, me costó mucho trabajo encontrar una serie que me gustara. Las series chinas son un poco raras, muy raras,
Pero si tú encuentras una serie china que te gusta y quieres tratar de utilizar esta técnica, adelante. Yo creo que te puede funcionar. Sobre todo si eres auditivo y visual, esta técnica es muy buena. Y bueno, esto es todo por hoy. Esta es la técnica con la que aprendí inglés sin profesores. Espero que esta técnica les funcione, espero que esta técnica les sirva para complementar sus estudios. Si te gustó este video y crees que fue útil, por favor compártelo. Si eres nuevo en este canal, por favor suscríbete y no se olviden de activar las notificaciones. Y gracias por acompañarme, nos vemos el siguiente domingo. Pásensela muy bien, aprendan mucho. Bye bye.